como les decía, pasamos de la equiparación salarial de los policías a las pensiones para hablar de todo lo que está ocurriendo. Tenemos con nosotros a Manuel Llamas, le conocen todos ustedes, para, con su pizarra, explicarnos y darnos algunas claves de lo que ocurre con las pensiones. Manuel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. A vosotros por la invitación. Bueno, Manuel, en primer lugar, ¿qué es exactamente lo que ha dicho el ministro? Pero antes, ¿pagan impuestos los pensionistas, los jubilados? ¿Cómo es posible que después de toda una vida laboral, pagando IRPF, también se pague IRPF por la pensión que cobran? Gonzalo, si hay algo seguro en la vida es la muerte y los impuestos. Y en el caso concreto de España, Hacienda nos persigue desde la cuna, desde que nacemos, hasta que nos vamos a la tumba. Y eso incluye, como es lógico, la jubilación, es decir, nuestra edad de retiro. ¿Pagan impuestos las pensiones? ¿Pagan impuestos los jubilados? Desde luego que pagan impuestos. ¿Por qué? Pues básicamente porque las pensiones son consideradas por Hacienda como rendimientos del trabajo. Es decir, una renta. Es como si fuera un salario, solo que en este caso no lo paga el empresario, sino que lo paga el Estado. Por lo tanto, las pensiones han de ser consideradas como una renta. Y siendo renta, todas las rentas en España tributan, y en este caso concreto, el impuesto que se aplica a las rentas es el IRPF. Bien, ¿cuánto IRPF pagan los pensionistas? Pues depende de la pensión que tienen los jubilados. Las pensiones en España oscilan entre un mínimo aproximadamente de 9.000 euros brutos al año y un máximo de 38.000 euros brutos al año. Esto se materializa en pensiones mensuales de unos 600 y pico hasta 2.500 euros brutos mensuales en 14 pagas. Pues bien, como decíamos, si estas pensiones son consideradas renta y tributan por el IRPF, se les aplica, como es lógico, el tipo correspondiente del IRPF, que en este caso oscilaría entre un mínimo del 19% y un máximo del 37%. Esto es lo que pagarían, por lo tanto, los pensionistas. En función de la pensión que cobren, pues tributarían por un tipo marginal más bajo o un tipo marginal más alto. Hay dos particularidades en el tema de las pensiones. En primer lugar, todos aquellos que cobren menos de 22.000 euros brutos al año están exentos de presentar la declaración del IRPF. Ahora bien, usted no está obligado a presentar la declaración, pero sigue pagando impuestos igualmente. La retención se la realiza el Estado. Y en segundo lugar, en caso de que tengan dos pagadores. Estamos hablando, por ejemplo, de aquellos jubilados que decidan mantenerse activos, que sigan trabajando. En la actualidad pueden compatibilizar pensión y trabajo, o que reciban una prestación o una renta de un segundo pagador, como podría ser, por ejemplo, a través de un plan de pensiones. En caso de que usted complemente su pensión pública con una pensión privada, con un plan de pensiones privado, Hacienda considera que este plan de pensiones privado es un segundo pagador y, por lo tanto, en este caso, en todos aquellos pensionistas que cobren más de 12.000 euros brutos al año están obligados a presentar la correspondiente declaración del IRPF. Y únicamente están exentos del pago, es decir, aquellos que no pagan IRPF, en una serie de casos muy concretos. En caso de invalidez permanente absoluta, en caso también de invalidez grave, en caso de orfandad, son aquellos pensiones de orfandad, y en caso derivados de pensiones por atentados terroristas. Bien. Solo en estos últimos casos estás exento del pago del IRPF. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho hoy el ministro de Hacienda? Manuel, lo digo porque ha anunciado esas deducciones, entiendo que es ante la presión ciudadana, ante la presión de los pensionistas que están en la calle. ¿Y qué es lo que ha dicho Montoro? ¿En qué se traduce? Bueno, realmente se traduce en nada. Lo que ha dicho Montoro es, digamos, que una golosina para intentar llamar la atención de algunos contribuyentes. Simplemente han anunciado una deducción, pero es una deducción de apenas unos 1.200 euros al año, lo cual es una cantidad muy pequeña para los pensionistas, y solo en un caso muy concreto, que es para aquellos jubilados que tengan más de 75 años
y que además estén a cargo, es decir, que vivan con sus familiares, sean jubilados que pues vivan con sus hijos, vivan con sus parientes y por lo tanto sean personas a cargo. Es decir, es una deducción reducida, es una deducción marginal que afecta a muy pocos contribuyentes y en una serie de casos muy concretos. Bueno, Manuel, vamos a ver, mientras estamos borrando la pizarra para hablar de lo siguiente, los pensionistas, entre otras cosas, están en pie de guerra ahora, están saliendo a las calles por lo que se ha revalorizado su pensión, lo que cobran, que es un 0,25%. Desde el PDeCAT y desde el Partido Socialista piden que por decreto esa revalorización no sea del 0,25, que sea como mínimo del valor de la inflación del IPC, un 1,6%. Y en el PSOE ya lo han contabilizado. Eso tiene un coste, Manuel, dicen, de 2.100 millones y el PSOE pide sufragar ese aumento con impuestos. ¿Se puede aumentar el valor de las pensiones al ritmo de la inflación, del incremento de la vida? ¿Sí o no? Porque el 0,25 desde luego es escasísimo. Cuéntanos. La respuesta es sí, sí se puede revalorizar conforme al IPC, la cuestión es a qué precio. Y esto es lo grave. Hay que recordar que en la última reforma de las pensiones, que tuvo lugar en el año 2013 por parte del Gobierno del Partido Popular, introdujo una serie de cambios en el sistema para garantizar su sostenibilidad. En primer lugar, el famoso índice de revalorización. ¿Esto qué significa? Significa básicamente que las pensiones dejan de subir conforme evolucione el IPC. Y a partir del año 2013, desde que entró en vigor la reforma, las pensiones se revalorizan en función de cómo estén desaneadas las cuentas públicas de la Seguridad Social. Heta aquí un problema. La Seguridad Social, señores, está con graves problemas financieros. Tiene un déficit de 17.000 millones de euros en el año 2017. El año pasado. Por lo tanto, debido a ese enorme boquete que tiene el sistema, este cálculo, este índice de revalorización de las pensiones, obliga a subir las pensiones el mínimo. Y el mínimo que establece la ley es el 0,25%. Ese 0,25% se traduce en un coste para los contribuyentes, para la gente que está trabajando, de unos 330 millones de euros al año. ¿Qué es lo que propone el Partido Socialista? El Partido Socialista pues utiliza tira de populismo y dice, no, yo les voy a prometer mucho más y les voy a prometer un 1,6%. Esto es lo que la propuesta que ha presentado hoy el PSOE en el Congreso. ¿Y por qué un 1,6%? Porque esto es la previsión de IPC para este año. Es decir, lo que propone básicamente el PSOE es volver a ligar las pensiones a la inflación. Y lo que le dice a los pensionistas es, no, olvídense del 0,25%, yo les prometo una subida del 1,6%. Bien, pero esto tiene un coste. ¿Cuánto? 2.100 millones de euros al año. En vez de los 330. Exacto, en lugar de los 330. Es decir, estamos multiplicando por varias veces el coste de revalorizar las pensiones. ¿Y por qué digo que es populista? Puesto que estos 2.100 millones de euros al año se van acumulando. Son 2.100 millones de euros este año, pero son otros 2.100 millones o 2.500 millones de euros el año que viene en función de cómo evolucione el IPC. Y así consecutivamente. No habría ningún problema si la Seguridad Social estuviera saneada, si la Seguridad Social tuviera superávit o al menos estuviera en equilibrio presupuestario. ¿Cuál es el problema? Pues que no está en equilibrio presupuestario ni tiene superávit. Lo que tiene es un boquete enorme de 17.000 millones de euros el pasado año, de otros 17.000, 18.000 millones de euros el presente año, y hasta tal punto la situación es complicada que el Estado se ha pulido la famosa hucha de las pensiones, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Ya no hay hucha de las pensiones, apenas quedan unos 8.000 millones de euros, que eso se va a agotar en la próxima paga extra de los pensionistas, y como consecuencia tiene que tirar de deuda. Es decir, ahora mismo las pensiones públicas en España no se están financiando solo con cotizaciones a la Seguridad Social, con las cotizaciones que pagamos todos los trabajadores. Ni siquiera se están sufragando vía impuestos, con los impuestos que pagamos todos los contribuyentes en IVA, impuestos sociedades, IRPF, impuestos especiales, sino que lo estamos financiando con impuestos futuros, es decir, con deuda pública. Bueno, Manuel, si te parece, vamos a escuchar a Albert Rivera, porque todos los partidos, los de izquierda, desde luego, se han sumado al carro de lo que ha propuesto el Partido Socialista. Albert Rivera le han preguntado y en un ataque, digamos, de sinceridad ha dicho que él podría aprobar esta subida conforme al IPC, pero que no lo va a hacer porque no sería, digamos, realista o sensato. Le escuchamos.
pensiones. Yo creo que estamos en un debate maniqueísta y engañoso. Debatir si tienen que subir 1 euro o 6 euros las pensiones, primero, es ridículo, la verdad, para la situación que tenemos económica. Después, es no reconocer la heroicidad que han hecho muchos pensionistas en la crisis, aguantando a sus familias. Pero tercero, es no decirle la verdad a los españoles. Con esta natalidad de 1,3, 1,4 hijos y con precariedad laboral, sin mayores cotizaciones y empleo digno, no pagamos nuestras pensiones, vamos a hablar claro. Entonces, a mí lo que me alucina es que el PP y el PSOE se batallen por 1 euro o 6 euros y no digan la verdad, que hay un agujero tremendo, hay que cambiar el modelo laboral. Bueno, abrimos el debate. ¿Qué os parece? Porque desde luego es preocupante la situación de las pensiones. Los pensionistas han dicho basta, están saliendo a la calle, dicen que quieren pensiones dignas, dando a entender que puede que sean indignas, que se revaloriza conforme al IPC. Manuel nos ha explicado que eso con la seguridad social en quiebra supone, pues evidentemente, más impuestos o más deuda. La situación es complicada y parece ser que nadie quiere tomar el toro por los cuernos. Yo le sugiero una precisión a Manuel, por si estuviera de acuerdo con lo que voy a decir. A los pensionistas que cobran por debajo de 22.000 euros y que no estarían, si no tienen un doble pagador por lo menos, o no tienen incluso, porque es otro matiz, ingresos por rendimiento del capital superiores a 1.615 euros, quiero recordar que era la cifra, que también estarían obligados a hacer declaración. A esos pensionistas, aparte de no obligarles, lo que el Ministerio de Hacienda, lo que el Gobierno debería hacer en una situación de congruencia, es decir, mire usted, no le obligo a hacer la declaración y además no le retengo para que usted tenga más liquidez en lo que es su pensión cotidiana, su pensión habitual, y usted, como no está ni retenido en cuanto a esa pensión, ni tiene obligación de declarar impuestos, eso sí que es una subida real de la pensión. Por otra parte, el subterfugio que efectivamente, como ha puesto de manifiesto Manuel, buscado por el ministro de Hacienda, vendría a querer equipararse, entiendo yo, a esas otras deducciones de la cuota, como por ejemplo la que disfrutamos los discapacitados, que podemos practicar esas deducciones de la cuota cuando llega el momento de hacer la declaración y que, hombre, vienen a representar un menor pago. Pero en definitiva, y la última conclusión a la que yo querría llegar es que lo que me gustaría que se cuantificara por parte del señor ministro, y eso lo tiene fácil, con apretar unos cuantos botones sus funcionarios lo harían, es eso que tú mismo has planteado, Gonzalo, es decir, y que Manuel ha resuelto desde el punto de vista formal perfectamente bien, pero que yo lo vuelvo a suscitar porque es un debate de orden fiscal, de orden tributario. Si esos ingresos que han dado lugar a la pensión son ingresos derivados del trabajo personal, fundamentalmente, esencialmente, porque lo son así, si ya han tributado, volver a hacer que tribute la renta que de ellos se deriva, hay muchos tributaristas que entienden, fiscalistas que entienden más que yo, que no es mi especialidad, que aseguran que se está produciendo pues una vulneración del principio non bis in idem, es decir, que se tribute 2 veces por el mismo hecho imponible. Porque al fin y al cabo, la pensión derivada del ingreso, si lo explico adecuadamente, no es otra cosa que una consecuencia de esos otros ingresos que ya estuvieron sometidos a tributación. Manuel, no sé si lo he... Sí, a mí me gusta. Vamos a que Manuel vaya tomando notas, ahora te dejo papel y boli, y luego al final que haga una recapitulación y pueda ir respondiendo uno a uno, pero vamos a ir completando análisis y opiniones al respecto del tema este tan interesante. A ver, aquí yo creo que hay varias vías a la hora de tener que enfrentarnos con este problema que tiene muchísimas aristas, ¿no? Una de ellas es que efectivamente, lo hemos tratado y hemos visto las manifestaciones de estos días, las pensiones para muchos de los pensionistas son insuficientes. No les permiten llegar holgadamente y cómodamente a final de mes. Y por otro lado es la propia sostenibilidad del sistema de pensiones tal y como lo tenemos planteado actualmente, ¿vale? Por un lado, acojo también la pregunta de Miguel, es decir, si tú durante toda la vida teóricamente has estado contribuyendo para que eso fuera a una especie de saco y el día de mañana poder ir tirando de ese saco que se ha ido generando, no tendríamos ese problema. Pero como va a una saca común que se ha utilizado para muchísimas otras cosas, pues ahora nos encontramos con el problema de que no tenemos cómo alimentarla.
Y por otro lado, el problema de la doble imposición, por decirlo de alguna manera. Es decir, durante toda la vida he estado pagando una serie de impuestos, ahora que esto teóricamente es una pensión, que no debería ser considerado como una renta, no tendría sentido que se les vuelva a gravar otra vez cuando ya no están realizando no tienen una renta por trabajo. Y por otro lado, claro, el sistema de pensiones, tal y como lo tenemos planteado actualmente, nos deja en que cada día hay más gente que llega a la edad de jubilación, cada día la esperanza de vida es mayor, cada día la gente que está trabajando y que puede aportar para que se puedan pagar esas pensiones es menos, y las bases imponibles a través de las cuales hay que cotizar todo este tipo de situaciones también son menores. Es decir, que aplicar estas medidas, como dice el PSOE, que llego y lo hago a través de una serie de impuestos, a freír todavía más al trabajador o al autónomo o a quien consideren para pagar ese tipo de situaciones, sin plantearnos que esto realmente requiere una reforma completa de calado, de reformar el sistema de pensiones, de asegurar que eso funciona, pero también tiene que ir acompañado de una reforma del sistema laboral, de una serie de cuestiones que creo que solo se miran actualmente por parte de muchos políticos como pequeños parches para ir salvando la situación, un poco patada hacia adelante, y no solucionar el problema de fondo. Por cierto, me gustaría introducir otro elemento que es el de Podemos, que ahora Podemos ya ha anunciado diversas manifestaciones en las próximas semanas, meses en las calles para reivindicar los derechos de los pensionistas, pero recuerden lo que decía Carolina Vescansa en el año 2016, la que era mano derecha, portavoz del partido en su momento, no recuerdo el cargo exacto de Pablo Iglesias, gozaba de su confianza. En síntesis, fíjense lo que decía de los mayores de 65 años, diciendo que si no votasen en España, que digamos que hubiese ganado Podemos, que nos iría mejor. Y ahora van a por sus derechos, fíjense. Podemos encuentra el grueso de sus apoyos entre la gente menor de 45 años y que vive en las grandes ciudades. De hecho, bueno, pues si en este país solamente votasen la gente menor de 45 años, posiblemente Pablo Iglesias sería presidente del gobierno desde diciembre del año pasado. Pablo Iglesias sería presidente si votasen los menores de 45, y ahora van a las calles a pedir el voto y los derechos de los pensionistas. Ver para creer. Enseguida más análisis que me están pidiendo los analistas, pero tenemos que conectar ahora, porque pasan 10 minutos de las 11, con Paula Cruzado del Club de Amigos. Paula, buenas noches. Cuéntanos cuáles son las actividades que tenéis preparadas. Buenas noches, Gonzalo. Las actividades que tenemos preparadas para los próximos días son: Juan Fluger estará con nosotros el miércoles 28 de febrero para impartir una conferencia sobre Paracuellos y las matanzas que la memoria histórica pretende ocultar. Miércoles 7 de marzo nos visita por primera vez Germán Terç para hablarnos de Europa en la encrucijada. Os proponemos un domingo diferente, el 11 de marzo. Haremos una visita cultural a Mota del Cuervo, donde veremos los molinos de viento, una fábrica de cerveza artesanal, cerveza gastro. Disfrutaremos de una cata de quesos, quesos Sanabria, y por último una bodega, Finca Antigua, donde haremos una ruta guiada por sus instalaciones y una catamaridaje en la Casona. Xavier Orcajo el martes 13 de marzo nos hablará de lo que Rajoy no hace en Cataluña. Y antes de despedirme, quiero recordarles nuestro viaje a Polonia, del 16 al 23 de mayo. Para apuntarse solo tienen que llamarnos al 91 616 2464. Os esperamos. ¿Qué? Dime, Emilia. Dime. Bueno, 11:15 de la noche, aquí seguimos en el catálogo hablando de las pensiones, y les habíamos dejado con esa reflexión, esa sabia reflexión de Carolina Vescansa sobre los votantes, sobre las elecciones y sobre los pensionistas. Y ahora los de Podemos, después de haber dicho en 2016 lo que dijeron, quieren salir a la calle a defender los derechos de los pensionistas. ¿Con qué cara? ¿Con qué papo? En fin, reflexiones. Sí, coqueteaban con la eutanasia entonces y para arreglar un poquito el censo. Y ahora resulta que están entusiasmados y lo van a lograr, al parecer, con la demagogia que hay y con la confluencia de las televisiones, que todas van a seguir, digamos, el ritmo de la agitación podemita, y a la cual se ha unido ahora el Partido Socialista con la demagogia con las pensiones. Lograrán quizá que parte de los pensionistas entren en esta especie de manifestaciones, cuando hay que recordar, estábamos hablando ahora, que han sido los únicos realmente que no han sufrido en su nivel adquisitivo seriamente en los últimos 10 años. En el sector privado han colapsado los sueldos, literalmente, ¿no? Y no ha sido así el caso en unas pensiones que además gozan, además del elemento ese de seguridad, que no han tenido salarios. Pero más allá de eso, y de que sin duda hay pensiones
que realmente son difíciles, son pensiones muy escasas, y que la subida esta es un absoluto insulto, lo de 0,25 es un absoluto disparate, pues, y además tal como se ha presentado, y la carta famosa a los pensionistas explicando lo sucedido y tal, casi es peor que nada. Pero dicho esto, creo que lo que estamos es ante una cuestión política, estamos ante una izquierda que no tiene ningún tipo de elementos de movilización ni alternativas en este momento, y que tiene que buscar caballos de batalla a toda costa. Está el LGTB, está el separatismo en Cataluña, ahora tenemos el 8 de marzo la movilización fantasmal esta feminista, y tienen una serie de cuestiones en las cuales ellos tienen que movilizar porque no tienen otras opciones. Y la otra opción en este momento que descubren al parecer con considerable éxito, es el de las pensiones, el de los jubilados. Pero, como digo, siempre con una condición, de que si en este país hubiera un panorama televisivo y mediático razonable, equilibrado, o por lo menos sensato, pues podría haber un debate sobre las pensiones, y los pensionistas podrían tener, digamos, los diferentes puntos de vista y hablar de la situación dramática que tienen las finanzas de España, que no son solo lo que afecta a los pensionistas, y que los pensionistas forman parte de quienes sufrimos, o quienes sufren de momento ellos, no mucho, lo que es el drama financiero, el drama económico de este país. Pero como no tenemos esas televisiones, y como todas las televisiones van a estar todas ellas al servicio de la misma causa, es decir, de la agitación demagógica, para agitar, pues veremos los efectos políticos de algo tan sensible como es esto. Mariano e Iván. Al ver a Carolina Descansa, recordaba que cuánto tiempo hace que no la vemos habitualmente, porque es una de las víctimas de Pablo Iglesias, de las purgas. Sin haber cumplido los 65. Eso es, después de haber hecho esas declaraciones también. Es decir, ahí tenemos una de las víctimas más significativas de lo que ha sido Podemos. Pero bueno, al margen de esto, en el Congreso hay una comisión del Pacto de Toledo, es decir, están los partidos trabajando ahí, intentando llegar a un acuerdo, precisamente para intentar llegar a un acuerdo razonable, para no utilizarlo, es decir, Comisión del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo se creó en 1995, si no recuerdo mal, para no hacer demagogia con ese asunto. Es decir, no para otra cosa, para que los partidos no hicieran política con un asunto que era de Estado, un asunto de Estado. Es decir, que se pudiera llegar a una solución para garantizar las pensiones sin hacer propuestas absolutamente que no iban a ningún puerto, como estamos viendo ahora con las que estamos escuchando, sobre todo por parte de la izquierda. Ese Pacto de Toledo se lo cargaron, lo habéis recordado en el otro lado de la mesa, en 2010, Zapatero, cuando de entrada congeló las pensiones en el año 2010, y a partir de ahí pues se llevó a cabo una reforma. ¿Y nadie se movilizó? Y nadie se movilizó, y a partir de ahí se hizo una reforma en profundidad, como no se había hecho nunca antes en España, y no sé si se va a hacer ahora. El caso es que están ahora negociando en esa Comisión de Toledo. Fátima Báñez, en una entrevista que publicamos en ABC este fin de semana pasado, pues es optimista y cree que va a haber acuerdo antes del verano. Un acuerdo sobre las pensiones. Es decir, lo dejo en la entrevista, y dice que se está avanzando en esa comisión. Mientras tanto, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que hay 9 millones de pensionistas en España, es decir, 9 millones de votos. Hay elecciones dentro de un año, y ahí Podemos, que estaba viendo que se estaba quedando fuera de juego totalmente, que estaba en caída libre en las encuestas, pues ha visto un filón para hacer demagogia con lo único que le faltaba ya, que eran los pensionistas, y va a intentar sacarlos a la calle como indignados, los jubilados indignados, y lo va a intentar a toda costa porque son muchos votos, y es el último recurso que les queda ya a los de Podemos, sobre todo, para intentar llegar pues con cierto éxito a las elecciones municipales. Y el PSOE va detrás. El PSOE siempre va detrás de Podemos. No es el papel que le está cumpliendo en esta legislatura. Y Ciudadanos, que lo hemos escuchado antes a Albert Rivera, pues ¿qué hace? Ciudadanos se dedica a repartir entre PP y PSOE, que es lo que le interesa también. Es decir, estamos en un juego partidista, que yo creo que lo que interesaría dentro de la comisión es devolver el debate a la Comisión del Pacto de Toledo e intentar realmente llegar a un acuerdo antes del verano, que es lo que se han propuesto todos. Iván. Bueno, yo creo también que tiene esto un sesgo electoralista clarísimo. Lo digo porque yo, que he vivido en Leganés, cinturón rojo de Madrid, ciudad dormitorio, donde emigró gran parte de gente a Madrid a trabajar en los años 60, desde hace mucho tiempo
encontrabas en cada ciudad un monumento a nuestros mayores. Es decir, que hace mucho tiempo que los políticos sabían perfectamente que este es un estrato potentísimo de votos y al fin y al cabo la democracia y el mercado tienen una conexión directa, como todos sabemos, y hay que trabajarse a ese estrato. Entonces, claro, esto es lo inmediato, esto es una política efectivamente muy populista, sin negar absolutamente que hay jubilados con verdaderos problemas, pero que encubre pues muchas de las irresponsabilidades que durante décadas han cometido nuestros gobernantes. Es decir, que frente a la adulación de nuestros mayores y la estatua en el centro dispuesto al efecto, lo que no se ha hecho es estimular una política demográfica coherente y sensata y responsable. Lo digo porque, según ha demostrado Llamas, esto es imposible. España no es el cuerno de la abundancia y no puede ir inyectando gratuitamente y sacándolo, no sé si de las nubes, 2.000 millones de euros todos los años. O sea, que repercutirían de nuevo en todo el estrato trabajador o en la nación, en el sentido de que habría que ir a buscar esa financiación, y que me corrija si no el economista, fuera, con lo cual aumentaría de nuevo la deuda. Es decir, que aquí hay un conjunto de irresponsabilidades de largo recorrido cuyos efectos se ven ahora, y es muy difícil ahora reconducir la cuestión, es enormemente difícil. ¿Por qué? Pues porque la economía, por muy liberales que nos queramos poner, y recuerdo alguna agarrada que hemos tenido aquí, es política. Y entonces la productividad va vinculada a muchas cuestiones de las que se hablan continuamente en el gato al agua. Y yo diría que frente a estos estratos horizontales, si queremos darle visibilidad o una imagen a todo esto, de edades, pues están intersectados por otros planos. Lo ha dicho Germán Tertsch hace un rato, describiendo un poco las maniobras y los trucos de Podemos, grupo para el cual ya es vieja la propia Vescansa. Es decir, que cómo casa, en el sentido de Podemos, la lucha por todos los jubilados. Es decir, no habría que preguntarle a Pablo Iglesias si no habría que discriminar también entre jubilados catalanistas y no catalanistas. Me refiero a que las cuestiones políticas están íntimamente intersectadas con las de carácter social, por así llamarlo. Bueno, concluimos la última reflexión con Manuel Llamas y cambiamos de asunto, que queda mucho gato por delante. Lo triste, Gonzalo, es que todos los partidos políticos, sin excepción, están intentando engañar a los jubilados. Y así lo tengo que decir. Es decir, están intentando engañar a los jubilados. Es más, los están intentando engañar, intentando comprar votos. Y por eso están prometiendo, el PSOE ahora se descuelga con el 1,6, Podemos se descuelga con anular no solo la reforma del 2013, sino también la del año 2010 que aprobó Zapatero, es decir, volver a los 65 años de jubilación, es decir, absolutamente insostenible. Y en línea con lo que comentaba Germán, se parte de una falacia. Efectivamente, los jubilados, a diferencia del resto de colectivos, son los que menos han sufrido la crisis, puesto que no han sufrido recortes más allá de la congelación, pero es cierto que desde el inicio de la crisis han registrado un aumento de renta, a diferencia de otros colectivos. A mí me gustaría trasladar un mensaje muy claro, Gonzalo, muy claro. A ver. La única verdad que hay con el sistema de pensiones, y que esto quede muy claro para todos los españoles, es que los españoles están condenados a trabajar más años para cobrar el día de mañana, cuando se jubilen, una pensión inferior. Y el que diga lo contrario, miente. Y los políticos están mintiendo descaradamente a los ciudadanos con este tema. Dicen que las pensiones son sostenibles y están garantizadas, pero lo que no dicen, y no se lo escucharán a ningún político, es que ustedes, cuando se jubilen dentro de unos años, la gente que ahora tiene menos de 50 años, cuando se jubilen van a cobrar mucho menos de lo que cobran en la actualidad los jubilados. La Seguridad Social funciona como una especie de fraude. Y me explico, como una especie de estafa piramidal. Es una estafa piramidal. El señor Madoff, financiero de Wall Street, está cumpliendo cadena perpetua en Estados Unidos por lo mismo que está haciendo el secretario de Estado de la Seguridad Social en España. Por lo mismo, es el mismo esquema. ¿Y por qué digo que es una estafa piramidal? Porque, a diferencia de lo que piensan muchos españoles, sus cotizaciones que pagan todos los meses, se los quita el Estado de su nómina, no van a una caja. No se guardan en un fondo de inversión, ni se guardan en una caja fuerte en un banco. No, señor. Van a pagar mes a mes las pensiones de los jubilados de hoy. Sistema de reparto, ¿no? Exacto, sistema de reparto. Entonces, ¿por qué digo que es una estafa piramidal? Porque la sostenibilidad del sistema depende única y exclusivamente de la gente que entre en el mismo. Por lo tanto, depende de dos variables: cotizantes y jubilados. Hasta ahora, la ratio de cotizantes jubilados es 2:1. Hay 2 cotizantes por cada jubilado. Problema: en España sufrimos una crisis demográfica brutal, como la del resto de países desarrollados, por cierto. Claro. ¿Cuál es el panorama a 30 años vista? Año 2050. Señores, un cotizante, un jubilado. Consecuencia: en la actualidad,
Cuando un español se jubila, cobra de media el 80% de su último salario, lo cual te mantiene un buen nivel de vida, porque oye, realmente no notas diferencia entre la vida activa cuando estás trabajando y la vida de retiro cuando estás jubilado. Cobras, insisto, de media el 80%, una de las pensiones públicas más generosas del mundo, del mundo. Problema, como decía antes, la sostenibilidad, como depende de cotizantes y jubilados, este salario, esta tasa de sustitución que se llama, va a decrecer. Y en el año 2050 ya no va a ser el 80%, va a ser el 50%. Los españoles en el año 2050 se van a jubilar con el 50% de su último sueldo. Y el que diga lo contrario, miente. Por lo tanto, la solución no es prometer cosas que no se van a cumplir, como, no, vamos a volver a ligar las pensiones al IPC. No, vamos a derogar las reformas de pensiones de PP y de PSOE, porque entonces a lo que nos van a condenar esos políticos es a lo que ha sucedido en Grecia. En Grecia tenían unas pensiones insostenibles. Tan insostenibles que cuando llegó la crisis no les podían financiar. ¿Y a qué se enfrentaron los griegos? A un recorte de golpe en las pensiones del 30%. Y me imagino que nadie querrá eso para España. Y por lo tanto, Gonzalo, con esto concluyo. La solución no son promesas que no se pueden cumplir, no es demagogia, ni es populismo barato. Es ahorro privado. Mi recomendación, ahorren todo lo que puedan para su retiro. Sí, claro, ahorren, Manuel, porque lo van a necesitar. El problema de ahorrar, que la gente no tiene hijos, no se emancipa, no se independiza. Ahora, 1000 euristas, ahorrar, además, es que es casi imposible. Hay que hacer una enmienda a la totalidad del sistema porque, de verdad, hay una asfixia financiera en la mayoría de la clase media española que es imposible. Que nos habrá que pagarlo de presupuestos, y si hay que quitarlo de presupuestos, pues quizá haya que quitar una serie de cosas en estos presupuestos y quizá haya que elegir, realmente haya que plantearse, o sea, queremos autonomías, necesitamos las autonomías o preferimos autonomías a tener unas pensiones más o menos razonables. No sé, quiero decir, hay una serie de planteamientos que se tendrá que hacer este país en general. Y llegará ese día, ese planteamiento ya está. Aquí ya se... que a esos estratos de edades hay que cortarlos con esas otras variables que tú anuncias, la estructura política. Y luego además yo haría un apunte, algo desagradable para algunos, que muchos de los que salgan a la calle sean responsables. O sea, que no piensen en ellos mismos nada más. Esto es una sociedad política que no depende de edades. Es un canto o una llamada por mi parte a la responsabilidad. No sé ¿Pero qué quieres decir? Hombre, pues quiero decir que el interés general es el que debe primar, no el particular. Y hay muchos que tienen motivos para estar muy quejosos, pero otros que tienen menos, porque probablemente emergerá muchas figuras que darán cuerpo al yayo flauta. Y yo creo que se me entiende lo que estoy diciendo. Bueno, venga, Miguel, concluyes. No, simplemente, de todas formas, ahorro. Yo también, el que pueda que ahorre, pero fiscalidad sobre el ahorro no puede ser la que tenemos en este momento. Claro. Tú no puedes decirle a la gente, ahorre usted para luego tener una pensión, y cuando vas a intentar sacar los ahorros te viene el batacazo tributario, Hacienda, como ha dicho él, nos persigue hasta la tumba, y entonces viene el tío Paco o el tío Montoro o el tío de turno con la rebaja. Que se puede... Bueno, Manuel, que muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato. Yo creo que es un debate que tendremos que contar con la presencia de Manuel Llamas, porque es evidente, es muy clara la manera en la que lo explica, y es un tema que va a estar de actualidad, es un tema que está en la agenda política, porque, como decía Mariano, todo el mundo se está aprovechando y está haciendo partidismo, con lo cual seguiremos hablando de ello. Gracias y buenas noches. Encantado. Bueno.